va a afectar la glucosa 6-fosfatasa y la ya que escucha todo. fosfatasa. Exacto, disminuye la actividad solamente de la glucosa 6-fosfatasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa, mientras que la fosfolpiruvato carboxiquinasa y la piruvato carboxilasa se mantienen prácticamente inalteradas, ¿ok? Ok, y aquí que vemos el consumo de oxígeno en el tiempo en presencia de cianuro y luego como cuando se inhibe se añade el inhibidor del citocromo P450. Fíjense que apenas se añade esta raya que está aquí, significa que a partir de ese momento se añadió cianuro, ¿verdad? ¿Qué pasó con el consumo de oxígeno? Disminuyó Y bastante. Eso quiere decir que probablemente el efecto, o sea, la disminución que se observa en el consumo de oxígeno tenga que ver con algo que está pasando en las enzimas que están en la cadena de transporte de electrones. Voy a bajar acá y me voy a ir a la discusión y la voy a ir leyendo lentamente y por favor, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ok? Esta es la parte más importante. Todo lo que he discutido hasta acá es simplemente como el preámbulo para lo que realmente les interesa, que es la discusión. Cuando ustedes vayan a responder en el examen, tienen que responder al estilo de cómo esta gente redacta, ¿ok? De una manera razonada, concreta, proponiendo hipótesis que sean lógicas, ¿ok? Entonces comienzo. Dice, el resultado de este estudio demostró que el tratamiento de las ratas Staffordshire con la combinación de ceftriaxona y mastatina disminuyó la gluconeogénesis a partir del piruvato en un valor porcentual similar al que se obtuvo o el que se había obtenido previamente. Espera un momento que esto no quiere bajar. Como se había demostrado previamente, que eso fue el que se hizo cuando se hizo el estudio con alalina. Dos factores, y fíjense qué curioso, muy importante, dos factores pueden estar relacionados con esta disminución de la gluconeogénesis en los animales tratados con los medicamentos estos. ¿Por qué puede ser que haya esa disminución de la gluconeogénesis? Puede ser o bien porque disminuye la actividad de las enzimas, o bien porque hay menos eficiencia en los sistemas de transducción de energía. Eso se refiere a la cadena de transporte de electrones. ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque previamente se había observado que otras estatinas podían actuar como desacoplantes de la cadena de transporte de electrones. ¿Ok? Ajá, vamos a ver qué dice acá. El registro del primer punto se observó que las actividades de las dos enzimas, glucosa 6-fosfatasa y fructosa 6-fosfatasa, disminuyó. Perfecto. El hecho de que esto haya disminuido dice que estos resultados corroboran los hallazgos de Steiner y colaboradores. Estos Steiner y colaboradores hicieron el mismo experimento, pero cuando ponían alalina como sustrato neoglucogénico, ¿verdad? Ellos reportaron efectos bien fehacientes del tratamiento crónico con estatina y fluvastatina en la expresión de las proteínas hepáticas. Estos autores encontraron que los cambios en las enzimas clave encontraron cambios en las enzimas clave del metabolismo de los carbohidratos. Entre estos cambios, la disminución de la expresión de la fructosa 1,6-bifosfatasa y de la piruvato quinasa y una disminución de la... Ya va. De hecho, es plausible especular que estos dos eventos involucrados en el mecanismo de acción de la combinación de ceftriaxona, que es la inhibición de la hidroximetilglutaryl CoA reductasa, ya va, un momento que me pierdo acá porque esta letra está muy grande, disculpen.
disculpen que voy a poner más pequeño. Ajá, ellos lo que quieren decir acá es que de alguna manera se evoca un efecto compensatorio, ¿verdad? Que no sabemos cuál es, que hace que también, como yo estoy disminuyendo la cantidad de colesterol por algún mecanismo, se debería disminuir la neoglucogénesis, pero ellos se salen locos y no explican cuál es ese mecanismo, ¿ok? Dicen que este efecto compensatorio puede estar asociado con la acción farmacológica de estos fármacos, tales como un incremento de los receptores de LDL. Sin embargo, esto también puede estar relacionado con los efectos adversos, que es lo que yo voy, como la hepatotoxicidad y el efecto pleiotrópico de las drogas. ¿Por qué miden ellos o por qué utilizan un inhibidor del citocromo P450? Porque el citocromo P450 es el que metaboliza la cantidad mayor de medicamentos. Exactamente. Y se puede sospechar que ese efecto que disminuye las enzimas neoglucogénicas pueda ser debido a la hepatotoxicidad. Y por eso entonces utilizaron ese inhibidor. Déjame seguir bajando acá. Dice, la gluconeogénesis a partir del piruvato consume 6 moléculas de ATP. Y esto es importantísimo. ¿Ok? Repasen nuevamente sus clases de gluconeogénesis y se van a dar cuenta que hay un consumo de 6 moléculas de ATP. Al principio alguien me preguntó en la clase de hoy que por qué seguía el aumento del consumo de oxígeno si lo que se estaba haciendo era neoglucogénesis. ¿Recuerdan eso? Que alguien preguntó eso. ¿Ah? No escucho nada. Ya lo preguntaron, pero no sé quién. Ok, entonces sí, el valiente no va a decir ahora. Pues, lo cierto es que... Yo fui que lo pregunté. Ahí está el valiente, pues. Él tiene la respuesta. En la neoglucogénesis, ¿verdad? Se necesitan 6 moléculas de ATP, por lo tanto tiene que ver con consumo de oxígeno en la cadena de transporte de electrones. ¿Ok? Tiene que activarse la cadena de transporte de electrones para poder producir estos ATP. Entonces aquí dice, por esta razón, el incremento de la gluconeogénesis a partir de varios sustratos es usualmente o está usualmente asociado con un incremento del consumo de oxígeno. ¿Ven que la respuesta la tienen acá? Entonces, en la discusión está la clave de la separata. Entonces yo les recomiendo, porque esto de estar dando clases online es medio, no es lo idóneo, sobre todo para bioquímica que es tan compleja. Yo les recomiendo que después que termine esta clase, difieran todo lo que dice en la discusión. Léanlo, interprétenlo, léanlo de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda a derecha, se lo comen, se lo inyectan, no sé cómo van a hacer, pero lean bien y entiéndanlo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por mensajería privada en el campus, que yo les respondo en un periodo que va desde 2 horas hasta 24 horas, pero seguro yo les respondo. Si ustedes entienden esta discusión, van a salir muy bien, por lo menos en las preguntas de carbohidratos, ¿ok? Entonces les recomiendo, aquí el papá Jesús Hernández, pues, le está suplicando que lean bien esta discusión porque ahí está la clave para responder el examen, ¿ok? Entonces, ¿qué dice aquí? En la gluconeogénesis, a partir del piruvato, se consumen 6 moléculas de ATP y es por esta razón que el incremento de la gluconeogénesis a partir de varios sustratos usualmente se asocia con un incremento del consumo de oxígeno que necesita ATP, ¿ok? Estas indicaciones están en concordancia con el estudio de esta gente de que el hígado del hígado de estas ratas tratadas con ezetimiba simvastatina presentaron una disminución más o menos leve del sistema de transducción de energía, es decir, de la cadena de transporte de electrones. Esto puede ser reducido por el hallazgo de que las enzimas
en los hígados tratados con simvastatina más ezetimiba, ¿verdad? La gluconogénesis a partir del piruvato fue menor que la expresada, fue menor que la esperada a partir del incremento en el consumo de oxígeno, como fue demostrado por los valores menores del radio. ¿Saben lo que es el radio? El radio es la relación, ¿verdad?, que hay entre el consumo o la producción de glucosa y el consumo de oxígeno. ¿Ok? Entonces, el dato de consumo, de producción de glucosa aislado no tiene sentido, porque tienen que normalizarlo con respecto al consumo de oxígeno. Y es ahí donde ustedes se dan cuenta si realmente hubo una neoglucogénesis efectiva. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, aunque la cantidad de ATP en el hígado de estos animales no ha sido determinado, ellos no lo determinaron en el experimento, ellos dicen, podemos especular que la combinación de simvastatina más ezetimiba disminuye la eficiencia de la transducción de energía mitocondrial. Esta es la eficiencia de la cadena de transporte, ¿ok? Lo cual puede originar o puede traer como consecuencia una disminución de la cantidad de ATP que está siendo producido y como consecuencia disminuye la gluconeogénesis. ¿Ok? ¿Se entiende ese párrafo? Lo que quiere decir. Ok, la hipótesis es soportada por otros estudios que indican que las estatinas comprometen la función mitocondrial. Es decir, previamente ya se sabía que las estatinas podían comprometer la función mitocondrial. Entonces, este investigador, Nasiba y colaboradores, por ejemplo, han demostrado que las estatinas in vitro tienen un efecto desacoplante. ¿Qué significa eso de efecto desacoplante? Estamos hablando de la cadena de transporte de electrones. ¿Qué es un desacoplante en la cadena de transporte de electrones? Ay Dios, le voy a decir a la profesora Neira que ustedes no saben nada. Profe, son sustancias que disipan lo del gradiente. Ajá, el gradiente. ¿Qué pasa en la cadena de transporte de electrones? Los electrones van del complejo 1 al 2, del 2 al 3, no sé qué, hasta que llegan a la FO, F1 ATPase. Ese transporte de electrones por la cadena genera un bombeo de protones. ¿Hacia dónde van esos protones que se están bombeando? Hacia el espacio intermembrano, ¿no? Muy bien, hacia el espacio intermembrano. Ese bombeo de protones va a crear un gradiente de protones, un gradiente electroquímico entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Estamos claros hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sintetiza ATP en la cadena de transporte de electrones? Porque los protones que están en el espacio intermembrana se devuelven ¿por dónde? Se regresan a la matriz mitocondrial ¿por dónde? ¿Ah? Por la ATP sintasa. Por la ATP sintasa, muy bien. Entonces, para que la ATP sintasa esté activa, nosotros necesitamos que haya un gradiente electroquímico, es decir, que haya una diferencia grandísima de concentración de protones en el espacio intermembrana con respecto a la matriz mitocondrial. ¿Qué hacen los desacoplantes? Ellos son unos saboteadores, porque ellos van a llegar y agarran a los protones que están en el espacio intermembrana y los llevan de nuevo a la matriz mitocondrial y entonces dejan sin comida a la pobre ATP sintasa. Y entonces no se sintetiza ATP. Entonces se cree que las estatinas pueden actuar como desacoplantes, agarrando esos protones y llevándolos nuevamente hacia la matriz mitocondrial. ¿Está claro eso? Sí, profe, lo que Sí. hacen es ¿Sí? disminuir Ok.
carbohidratos, yo le puedo preguntar algo que tenga que ver con enzimas, con cadena de transporte de electrones, con bioenergética asociado a metabolismo de carbohidratos. Entonces, digieran bien esta información, ¿ok? Entonces aquí dice, así, la respiración mitocondrial es incrementada, pero la producción de ATP no se corresponde completamente con este incremento. Después dice que el daño mitocondrial es uno de los posibles mecanismos de toxicidad. Perfecto. Ok, vamos a leer otra cosa que importe por acá, ya vamos a terminar. La separata. Después, ¿qué dice por acá? Otra indicación de que el efecto de la combinación de ezetimiba y cispatatina en el metabolismo hepático está relacionado, al menos en parte, con la deficiencia en el sistema de transducción de energía, es la disminución de la producción de lactato a partir de piruvato. ¿Por qué sucederá esto? Fíjense que el piruvato, por la lactato deshidrogenasa, forma lactato, ¿verdad? Pero vemos en la gráfica que la producción de lactato, ¿qué pasa con el lactato? ¿Aumenta o disminuye al tratarse con simvastatina? Vamos a ver la gráfica aquí, a ver qué es lo que pasa. Déjenme minimizar un poquito para poder avanzar más rápido. Es que se mantiene hasta un punto que como que se satura y luego Ajá. Entonces vemos acá que la producción de lactato disminuye a partir de cierto momento en las ratas que son tratadas con el medicamento. Tengan presente eso para lo que estamos leyendo más abajo. Ya va, un momento para ver si puedo bajar más rápido aquí. Ok. Entonces, aquí dice, otra indicación, ajá. En la deficiencia otra consecuencia, pues, de la deficiencia del sistema de traducción de energía en la mitocondria es la disminución de la producción de lactato a partir del piruvato observada en los animales tratados en el proceso de trabajo. La producción de lactato por la lactato deshidrogenasa depende, señores bioquímicos farmacéuticos, primariamente de la disponibilidad de equivalentes de reducción de NADH, ¿ok? En el citosol. ¿Qué pasa? La piruvato deshidrogenasa, ¿qué necesita? Mejor dicho, la lactato deshidrogenasa, ¿qué necesita? Las coenzimas, ¿verdad? Si es deshidrogenasa, necesita NAD. Si está en la dirección de ir de lactato a piruvato, pero si yo voy de piruvato a lactato, que voy a necesitar NADH, ¿verdad? ¿Para dónde creen que se van esos equivalentes de reducción? ¿Por qué creen ustedes que disminuye la actividad de la enzima? Porque recuerden que supuestamente las estatinas son desacoplantes, ¿verdad? En la cadena de transporte de electrones. Si son desacoplantes, ¿qué va a traer como consecuencia eso? Que disminuya la producción de ATP. Y si disminuye la producción de ATP, aumenta la producción de ADP. Y si aumenta la producción de ADP, se activan algunas enzimas del ciclo de Krebs, ¿verdad? Por modulación alostérica. Y si se activa el ciclo de Krebs, produce NADH. Y este NADH se va ¿para dónde? Para la cadena de transporte de electrones. Y le pasa por el frente a la enzima lactato deshidrogenasa y no le
acabo de dar, quizás el examen le parezca muy difícil. No quiero llorantinas el lunes de que, profe, que ese examen está jalado por los cabellos. No. Lean, digieran la información y tengan presente de que todo lo que se les pregunta está estrictamente relacionado con lo que ustedes vieron en teoría. ¿Ok? No es que el examen es algo de experimento ni nada de eso. No, el examen es de neoglucogénesis, glucogenólisis, glicólisis. ¿Ok? Pero para poder entender estas separatas, tienen que saber todas estas líneas. Entonces en el examen yo les puedo preguntar algo para que interpreten el gráfico, lo más seguro que ese gráfico grandotote vaya, pero también le puedo modificar en una condición ese experimento. Qué sé yo, ay, si yo le pongo piruvato, pero si le pongo otra cosa, le inyecto glucosa, ¿qué cree usted que pasa? ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Sí, profe. Entonces, Sí. son las 9:18, yo por mí, yo puedo amanecer con ustedes explicándoles, pero quiero saber si ustedes quieren que tratemos la guía que les di de casos clínicos. ¿Lo quieren tratar o ya están muy cansados? Profe, yo tengo una duda con respecto a un caso clínico. Ok, vamos a abrir entonces la guía. Ok, espérense un momentico para buscar la guía. Déjenme buscar acá. Déjenme cerrar esto aquí. Y buscar por aquí. ¿Dónde está? Espérense un momento. Yo lo dejé por aquí. Ya va, un momento. Yo la tenía aquí y ahora no la tengo. La renuncia, no sé qué. Ay, ya va. ¿Qué les pareció el quiz? Estaba muy difícil el quiz de carbohidratos. A mí me pareció bastante sencillo y respondible. O sea, no sencillo. Había que pensar, pero sí estaba respondible. Ok, esa era la idea. Para los que entraron a clase, yo creo que no estaba tan difícil. Porque hay notas de todo tipo. Hay hasta un 20 por ahí, pero también hay 02, 04. Me imagino que es la gente que no entra a clase. Ajá. Ya va que estoy bajando la... Déjenme ver si se puede ver. Vamos a poner aquí. Ya va, un momento. Me disculpa que me tarde. Ajá. Vamos a poner compartir pantalla. Cuestionario de metabolismo. Compartir. Ajá. Me avisan cuando se vea la guía. Profe, ya se ve. Ok. ¿Se ve que la estoy moviendo? Sí. Ok. Dígame qué pregunta es, cuál caso. ¿Qué número será? Yo no entendí nada del paciente que tenía una intoxicación por alcohol y que tenía la glucosa baja. Es como Ajá. 4, algo así. Ya va. Adolescente. Ay, ¿dónde está esto? Ya va. Ya va. Ajá. En la 24, un hombre de 42 años de edad con hábitos alcohólicos y con estatura de 1,73 metros y peso de 55 kilos, o sea, flaquito, ¿no? Ingresa a la emergencia de un hospital por presentar intoxicación por alcohol. Se practican varios exámenes de laboratorio y se encuentra que los valores de las enzimas hepáticas, transaminasa, fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltransferasa está muy elevado, además de que tiene la glicemia en 48 miligramos por decilitro. Eso está bajo, está alto, está normal, ¿cómo está esa glicemia? Muy baja, está más o menos la mitad de lo que debería. Ajá, está bajísima. Explique por qué el paciente presenta...
Ajá, de 70 a 100. Explique por qué el paciente presenta hipoglicemia, es decir, que tiene la glicemia baja, partiendo del hecho de que el exceso de etanol es metabolizado en el hígado por la enzima alcohol deshidrogenasa, formando acetaldehído más NADH más H, y luego el acetaldehído por otra deshidrogenasa origina acetocetato más NADH más H. Ok. ¿Cuál es la duda? Nada de eso. O sea, lo pensé y lo pensé. Sí, es fermentación alcohólica, pero no sé por qué la glicemia Fermentación alcohólica, porque tú te vas para allá. se produce a partir del etanol por el alcohol deshidrogenasa. Yo me imagino. Eso sí que no. No, señor. Estas reacciones que están aquí abajo son reacciones de detoxificación. ¿Ok? Entonces, el alcohol, por la alcohol deshidrogenasa, se transforma en acetaldehído. Y en esa reacción origina NADH más H más. Es decir, que el NAD pasa a NADH. ¿Ok? Y luego el acetaldehído que se formó por otra deshidrogenasa origina acetato más NADH. Si se está generando NADH aquí y aquí, es porque se está utilizando NAD, es decir, el NAD oxidado, que después se reduce. Entonces, ¿por qué la glicemia está baja? Ah, ya entendí, porque se necesita que esté NAD oxidado para que se completen las reacciones de la glicólisis. De la glicólisis. La glicólisis se necesita, pero ¿qué tiene ese paciente? Tiene una hipoglicemia. Si tiene hipoglicemia es porque él no está haciendo neoglucogénesis efectiva. Les explico algo. El consumo agudo de alcohol, esa gente que se toma, estoy inventando, yo no tengo cultura alcohólica y me corrigen, que se toman 3 botellas de ron, taca, 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 y se alcoholizó, pues horrible. Pasa por un periodo de 24 horas, no sé si les suena ese numerito, en que no consume nada, no le provoca comer nada, tiene náusea, tiene de todo. Y la glicemia le baja a 48. ¿Qué está pasando ahí? En 24 horas es que ya se consumió el glucógeno. Exactamente. Y se consumió el glucógeno, pero nuestro organismo es sabio. Y él trata de mantener la glicemia estable. Tú puedes darte el lujo de pasar 3 semanas sin comer y tu glicemia intacta. En 80, 90, 70, 80 y de ahí no sale. Siempre y cuando te hidrates y te pongan electrolitos, tú puedes seguir vivo. Pero ¿por qué él tiene 48 miligramos por decilitro? Porque no solo la gluconeogénesis. Ajá. Tienes que buscar en qué reacciones de la neoglucogénesis se necesitan coenzimas oxidadas, ¿ok? Y ahí tienes la clave de la respuesta. Ah, vale, profe. Ya entendí. Gracias. Chévere. A la orden. ¿Qué otra duda hay o ni siquiera leyeron esta guía? En el caso clínico del diabético, creo que es el caso clínico 2, creo. Okay. El paciente, él tiene él después de que se le presenta como un paciente diabético que llega al hospital, a él se le declara glucosuria y cetonuria. Ajá. Digo yo, mi pregunta es que justamente por ser una persona diabética o resistente a insulina, más que realmente diabetes tipo 1, yo supongo que justamente al no poder usar efectivamente la glucosa que le llega, por justamente no tener resistente a insulina, no puede expresar los transportadores, porque al final lo que hace la insulina, él toma vía él usa la vía de la oxidación de las ácidos grasos para formar cuerpos cetónicos, y eso es lo que le genera la cetonuria, porque no hay ningún tipo de método que le permita
tratar de absorber esos cuerpos cetónicos después de usar? Esa es una de las tantas preguntas, que es la misma razón por la cual tiene el pH disminuido, que es la que tiene, aunque no, mentira, él tiene alcalosis ahí. Ajá. Sí, Ese paciente tiene alcalosis, no acidosis. ¿Por qué si si el cuerpo cetónico funciona como ácido débil? ¿Por qué tiene alcalosis y no acidosis? Ajá. Muy bueno. Muy buena. Entonces vamos por partes. Efectivamente, la cetonuria la tiene porque tiene cuerpos cetónicos en sangre. Esos cuerpos cetónicos en sangre vienen por la síntesis de cuerpos cetónicos que es activada por el exceso de acetil-CoA, y ese exceso de acetil-CoA viene por el exceso de beta-oxidación de los ácidos grasos. Eso está perfecto. ¿Qué pasa? Que existe algo que se llama mecanismo compensatorio, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una acidosis, ¿verdad? Tú dices que tiene alcalosis. No, tiene acidosis. ¿Por qué tú? Ajá, está interesante eso. Eso Porque siente que le miden la pH, tienen 7 puntitos. Ajá, entonces tú dices que es un pH alcalino según lo que tú sabes de química, pero te pregunto yo, ¿cuál es el pH de la sangre? Eso yo lo di en clase presencial y le dije que lo anotara. 7. Lo que pasa es que 732, 742, algo así. Es un valor muy estrecho. 7,35 a 7,45. Y 7,28 es menor de 7,35. Aunque Claro. el pH es alcalino, Está acidótico. él está acidótico porque el pH está menor del rango normal, del rango de referencia. ¿Ok? Entonces eso es acidosis, aunque para ti como químico tú digas que es un pH alcalino. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? No, bueno, claro, justamente ahora sí entiendo por qué el paciente está acidótico. Es justamente por lo de los cuerpos cetónicos. Ahora sí te sentido. Ajá. ¿Alguna otra duda? Bueno, porque hay cetonuria y él no tiene ningún tipo de mecanismo para reabsorber esos cuerpos cetónicos. Eso sería una de las cosas interesantes. Claro, porque se saturan los transportadores. O sea, tiene un exceso de cuerpos cetónicos que pasa de la sangre a la orina, que no puede reabsorberse porque los transportadores están saturados. ¿Ok? Entonces la misma razón por la cual hay glucosuro y por la cual hay hiponatremia, es la misma. Exactamente. Aparte de eso, pero ya estas son cuestiones más complejas, el transportador de cuerpos cetónicos tiene en común, él transporta cuerpos cetónicos, pero también transporta ácido úrico. Y muchos de esos pacientes tienen el ácido úrico elevado, ¿ok? Y son pacientes con diabetes crónica. Entonces ese ácido úrico pasa primero y utiliza el transportador que debería ser para los cuerpos cetónicos, y el cuerpo cetónico sale por la orina. ¿Ok? Pero eso sí no tiene por qué saber. Y la otra pregunta sería, ¿cómo yo diferencio que ese paciente tiene diabetes tipo 1 y no tiene diabetes tipo 2? Bueno, la diferencia te lo dice en la primera parte de la pregunta. Un adolescente de 14 años. ¿Ok? Ya cuando tú lees aquí, la diabetes tipo 1 es la más frecuente en los niños adolescentes. La diabetes tipo 2, por lo general, se da en personas de más de 40 años. Aunque últimamente se están viendo casos de pacientes más jóvenes, ¿no? Aparte de eso, la cetoacidosis es más frecuente en la diabetes tipo 1. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Entendido. Gracias, profesor. A la orden. Profe, en el mismo caso que está allí, yo tengo dudas en la parte del transporte, porque no sé, en la parte de 5.3, dice por qué hubo glucosuria, porque no hubo reabsorción de glucosa a nivel renal. Pero dice qué tipo de transporte está involucrado en este fenómeno. Cuando dice eso se refiere a los transportes a nivel de los túbulos renales. Exactamente. Del túbulo Ok. contorneado proximal. Chévere, entonces. Entonces sí, porque no sabía qué tipo a qué se refería con la pregunta esa. Ajá, sí. ¿Alguna otra pregunta?
la vieron. Creo que es de paludismo, no sé. ¿Resolvieron todos los casos clínicos? Profe, yo no recuerdo la pregunta de paludismo. ¿No? Ah, ya va. Espérese un momento. Es que, ¿saben lo que pasa? Es que ahorita yo doy clases de bioquímica en odontología, en farmacia en pregrado, en farmacia en posgrado, a unos estudiantes de medicina que le doy clases particulares. Entonces llega un momento que yo creo que le di a uno y no fue con ustedes la cosa. Déjenme leer para ver una cosa, a ver si consigo la pregunta. Ajá, caso clínico 1 es del niñito que tiene diarrea. Después, la pregunta 2 de los transportadores flu. Ok. Pregunta 3, tipo de monosacárido, nada. Caso clínico 2, ya lo vi. Perfecto. Después, 8, diferencia entre no. La 9, ¿cuáles son las reacciones de fosforilación? ¿Cómo se garantiza el suministro constante? ¿Cuántas ATP se produce el cliente de al final de glucosa? Ajá. Estos experimentos son sencillitos, esto no tiene nada del otro mundo, lo de las gráficas. Sigo bajando para ver aquí. Esto es el del alcohol. No, del alcohólico no. Este es de un diabético que tiene curva de tolerancia glucosada. ¿Saben qué es eso de curva de tolerancia glucosada? ¿Entendieron el caso clínico del bebé recién nacido? ¿O no lo han leído? Sí, yo lo hice. Ok, chévere. ¿Por qué tanto el hígado como el riñón pueden aportar glucosa en sangre? No. ¿En qué tejido del organismo? No. ¿Efecto de insulina? ¿Cómo se genera? Esto es el del alcohólico. Ajá. El de la sulfonamida, ¿lo entendieron? Sí, profe. Que es por lo del NADPH, ¿no? Ajá. ¿Lo saben bien? Sí, que ¿Lo entendieron bien? ¿Ah? si puede poder explicarlo, no sé. Yo lo Ok, entendí. vamos a ver. Un paciente acude a consulta médica por presentar ictericia. ¿Saben qué significa la palabra ictericia, no? Sí, que su tono de piel es amarillento. Exacto. Tiene fatiga, cansancio, desmayo y refiere haber recibido previamente una antibiótico-terapia con sulfonamida, que son agentes oxidantes, por una infección reciente. Inicialmente, el médico sospechó de anemia y, de hecho, en la hematología reciente así lo reveló, tenía esa hemoglobina bajita. Sin embargo, a pesar de haber hecho varios estudios clínicos y de laboratorio, no se conocía el origen de la anemia, para lo cual se hizo la determinación de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los glóbulos rojos del paciente. Ante este hecho, responda, ¿para qué se solicitó el examen de laboratorio? Bueno, para averiguar el origen de la anemia. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Explique. Bueno, esa es una enzima que está encargada con la vía de las pentosas fosfato, y lo importante de esa vía, aparte de que se generan metabolitos que sirven para muchas cosas, en la primera parte, la parte oxidativa, se genera el NADPH, que es pues, un súper antioxidante. Entonces, ¿qué pasa si esa enzima está pues disminuida o está deficiente? No va a ocurrir ese efecto antioxidante, y como la sulfonamida es un medicamento oxidante, pues va a ocurrir la lisis del eritrocito. Ok, si yo le pongo esa pregunta en el examen, ustedes deben de explicar
cómo es que ese NADPH tiene efecto antioxidante. Hablar tal cual y como está en la diapositiva, que actúa sobre la glutatión, peroxidasa, glutatión, no sé qué. O sea, explicar bien. O sea, no quedarse nada más en el hecho de... ¿Ah? En los enlaces estos de la cisteína. Ajá, exactamente. Lo que le comentaba del paludismo, yo se lo comenté en clase, pero fue al grupo de medicina que le puso un caso clínico con el paludismo. Fíjense, el paludismo es una enfermedad, ocasionada por el parásito plasmodio, que puede ser Plasmodium viva, Plasmodium falciparum. Para los que entraron en clase, se deben de recordar que yo les mencioné eso. Ese parásito, en su ciclo de vida, tiene una parte importante dentro del ciclo que vive dentro del glóbulo rojo. ¿Qué creen ustedes que pasará en un paciente que tiene deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y para colmo de remate llega y se contagia con Plasmodium falciparum, por ejemplo? ¿Qué creen que pasará ahí? Se murió el paciente, lo matamos. No va a tener capacidad como para transportar oxígeno. Fíjate bien, ¿dónde vive ese parásito? Dentro del glóbulo rojo. Exacto. Si el paciente tiene deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿cómo estará el estrés oxidativo dentro de ese glóbulo rojo? Es normal. ¿Ah? Súper alto. Ajá. Entonces ahí tiene la respuesta. ¿Qué de particular debe presentar ese paciente entonces? Que tiene dos cosas a la vez. Tiene paludismo, pero tiene deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero allí no se desarrolla la enfermedad, no, porque hay lisis de los glóbulos rojos. Exactamente. El parásito, cuando se mete en el glóbulo rojo, el pobrecito se destruye porque el estrés oxidativo que hay es tan grande que el pobre parásito no lo aguanta. Entonces ese paciente puede estar ligeramente sintomático o pasar por desapercibido. Entonces, para los pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que a su vez le da paludismo, esa deficiencia lo enmascara el paludismo y ellos siguen felices y contentos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo se revierte la cosa, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, moscas con el estrés oxidativo, con los medicamentos, de repente le pongo un caso parecido de medicamento que no sea sulfonamida, que haga lo contrario, qué sé yo. Los casos clínicos van a estar muy parecidos a esto, pero volteados al revés, para ponerlos a razonar un poco. ¿Alguna otra duda de esta guía? Más nada, podemos dejarlo hasta acá entonces. No tengo más dudas. Ok, bueno, y lo voy a dejar hasta acá. Por favor, agarren la separata, la leen de arriba abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Traten de entender qué es lo que les dice ahí. Obviamente para que salgan bien en el examen, que es lo que ustedes quieren. Pero también yo quiero, como les comenté en clase presencial, que ustedes comiencen a leer literatura científica en inglés, porque a lo mejor algunos de ustedes van a hacer posgrado. Yo doy bioquímica en el posgrado de toxicología y tengo, dentro de los estudiantes, tengo a varios farmacéuticos. Y eso es horroroso, no saben nada, no saben enfrentarse a una separata. Entonces pónganse a leer y visualicen que ya ustedes están graduados y que en su futuro ejercicio profesional van a necesitar mucho leer el inglés y para los que van a posgrado van a necesitar entender los experimentos, ¿ok? Y de paso salen bien en el parcial, así como un regalito más. Entonces, bueno, nada, los vemos el lunes que viene a las 3 de la tarde del examen. Es a las 2, creo. A las 2. Ah, si es a las 2, no lo
trabajando en un laboratorio privado y es difícil salir, que yo salga más temprano, pero yo voy a tratar de estar lo más temprano que pueda en el examen para aclarar dudas, si es que me dejan. Yo no sé cómo se manejan en farmacias, si es que aclaran dudas nada más los 10 primeros minutos. ¿Cómo hacen? Cuéntenme. ¿Ah? Voy a coordinar con la profe de Connie, o sea, a las 2:30. ¿Qué? ¿Las 2:30 qué? No estoy escuchando bien. Me imagino que el internet, que podemos coordinar con la profe Connie para que sea a las 2:30 en vez de las 3. Ah, no, como ustedes quieran, porque yo hablé con ella, Más tranquila. y ella me pasó un mensaje que me dijo que el examen era a las 3. No sé, no sé. A lo mejor es que ella tiene tantas cosas en la cabeza que se equivocó y realmente es a las 2, no sé. ¿En qué salón es el examen? Fuiste a las 3. Ah, El quiz sí fue a las 3 y debería ser en el 103 o el 102, creo. No sé, uno de esos. pero me imagino que lo distribuirán en varios salones, porque ese gentío ahí, todos muñeñados se van a copiar. Siempre se utilizan los dos salones que están juntitos. Más hacia Ok, el ala. ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Me escriben si no entienden algo por el campus. Que yo trato de respondérselo a la medida que pueda, ¿ok? Por mensajería privada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Hasta luego, profe. Gracias. Feliz noche. Feliz noche y mucha suerte en su parcial.